Y muchas veces pensamos que, ay, qué fregón, nomás es llegar a la oficina, están ahí echándose su cafecito y es completamente al revés. Te vuelves pues, prácticamente esclavo de tu negocio. Eso es súper importante porque si no, te vamos a hacer pedacitos. Mira, si quieres ser emprendedor, júntate con emprendedores. Básicamente lo que estás haciendo es cambiar una jornada de 8 a 10 horas por una jornada de 24 horas. Total. Esos tres, o sea, ya con eso es una mentira. Tuve la oportunidad de entrevistar hoy a los Sharks de la nueva temporada de Shark Tank México y escuchen todo lo que me respondieron. Hola. Hola. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo desarrollar una mentalidad emprendedora? Mira, como bien lo mencionas, hay que desarrollarla, ¿no? Creo que hay personas que nacen con esa chispa, pero creo que sí es algo de desarrollar, obviamente, de capacitación, de estar siempre, obviamente, buscando pues, nuevas maneras de informarte. Obviamente, también dentro de este tema del emprendedurismo, muchas veces, como te lo puedo mencionar, vemos muchos casos de éxito y pensamos que les llegó de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que aquí es mucho el saber que hay que pagar el precio. ¿Cuál es pagar el precio? Pues, obviamente, el que tienes que dedicarle prácticamente 24 horas del día, 7 días de la semana, estás pensando en el negocio, siempre comes, más bien desayunas, comes, cenas con el negocio. Y muchas veces pensamos que, ay, qué fregón, nomás es llegar a la oficina, están ahí echándose su cafecito y es completamente al revés. Te vuelves pues, prácticamente esclavo de tu negocio, pero a la larga obviamente tiene sus recompensas y te tiene que apasionar mucho lo que haces para que no lo veas como un trabajo, sino como algo parte de tu vida. Pues mira, yo soy de la idea que sí se puede desarrollar. Yo creo que durante muchos años pensamos que el emprendedor nacía y no se hacía, y ahora pues la ciencia y la academia nos ha demostrado que hay las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues estudiando, aprendiendo, leyendo, tomando cursos, etcétera, ¿no? Hoy virtualmente todas las universidades del país y del mundo tienen cursos destinados a estudiar qué es lo que hace un buen emprendedor, cuáles son los pasos que tiene que seguir, cuáles son las cosas que tiene que aprender. Entonces, claro que se puede. Mira, si quieres ser emprendedor, júntate con emprendedores. Entonces, primero trabaja cerca, aprende júntate, escúchalos y que absorbe un poquito su mentalidad. Yo creo que imitando es una buena manera de desarrollar tus propias habilidades. Qué buena pregunta. Por un lado, tienes que tener muy claro que emprender, desde mi punto de vista, no es para todos, porque implica muchas noches de desvelo, implica saberte gestionar tus finanzas, gestionar tu tiempo, gestionar todo lo que vas a estar invirtiendo, por un lado, ¿no? Por otro, tienes que tener la capacidad de saber que vas a fracasar, que van a haber muchos problemas, que hay retos, que las cosas se ponen difíciles y que tienes que tener perseverancia, constancia y que tienes que tener mucha confianza en ti porque al principio nadie cree en ti. Entonces creo que es importante que también trabajes contigo y que te sientas bien, segura y decidida, porque no es un camino fácil. Pero si eres de las personas que aguanta todo eso, qué padre que emprendas porque hace mucha falta mujeres emprendedoras. ¿Cómo desarrollamos una mentalidad emprendedora? Creyendo en ti, creyendo mucho en tu proyecto, creyendo en ti en esta parte de que en realidad solamente cuentas contigo y que no te vas a dar por vencida. El amor propio es clave para de ahí entonces poder emprender. Bueno, yo creo que tener esta gran obsesión con un problema real que existe. Los negocios, al final de las cuentas, no es buscar soluciones, es buscar problemas primero. Claro. Y cuando encuentras el problema, pues ahí te salen muchas preguntas y las respuestas vienen después y los negocios vienen después de eso. Mi primera pregunta para ti, ¿cómo desarrollar una mentalidad emprendedora? Primero tienes que saber que emprender no es fácil, entonces tienes que estar preparado para el fracaso, tienes que estar bien preparada para los momentos difíciles que viene con el emprendimiento, tienes que ser muy resiliente y tienes que ser muy flexible, porque en el emprendimiento el camino no es recto, ¿no? Va altos y bajos y altos y bajos, y si no tienes estas cualidades, es difícil que salgas adelante a menos que tengas un proyecto y un producto o servicio súper bueno, ¿no? Que de esos son pocos y es difícil encontrarlos. Entonces, creo que eso lo tienes que saber. ¿Y cómo desarrollarla? Pues preparándote. Creo que todo mundo puede ser un emprendedor. O sea, no es que ciertas personalidades, ciertas personas, cierta gente que estudió cierta carrera va a ser emprendedor y ya nada más con eso. Sino todos podemos ser emprendedores y más con las herramientas que tenemos al alcance de las manos hoy en día, ¿no? Entonces, con la preparación y conociendo realmente lo que significa ese camino emprendedor, creo que todo el mundo puede ser un buen emprendedor. Me encanta. ¿Qué se necesita para traer un emprendimiento, un negocio al tanque? ¿Y cuáles son las 3 cosas que sí o sí debería de tener para que tú elijas invertir en él? 3 cosas. Sí. Me gusta esta analogía de la pesca. Entonces, si estamos mirando la pesca, pues ¿qué son los componentes? Tienes quien pesca, que es el equipo, ¿no? El equipo tiene que ser muy fuerte, los
los fundadores tienen que ser muy fuertes, duros para los negocios. Segundo, ¿dónde están pescando? Hay muchos peces. Es que hay un mercado potencial enorme allá. Entonces, eso es otra parte. Segundo, mercado potencial. Tercero, ¿quién está pescando al lado? ¿Cómo es la competencia del negocio? Entonces, esos tres elementos, si miramos el equipo, el mercado potencial y la competencia, son las tres partes importantes para entender. Bueno, para que yo decida invertir en él, primeramente el emprendedor o la emprendedora tiene que verse con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha entrega. Esas personas que están comprometidas a hacer lo que sea necesario con tal de lograr lo que quieren. Y después, obviamente, que resuelvan un problema, que lo resuelvan mejor que cualquier otra persona y que sepan a dónde van. Digo, no tienen que tener todas las respuestas, pero sí tener muy claras sus metas. Qué es lo que quieren lograr, por qué lo están haciendo y qué capacidad tienen para poder sacar adelante el negocio. Pues creo que lo primero es, necesitas tener mucho valor y coraje, ¿no? Tener esas ganas y pasión por aventarte al tanque, porque no es fácil, sí, entrar al tanque es muy imponente, tienes muchas cámaras encima, tienes 5 tiburones enfrente y pues todo puede pasar, ¿no? Entonces, pues tienes que tener ese coraje y esas ganas de arriesgarte, de atreverte para estar ahí. Y fuera de eso, tienes que traer un buen producto o servicio que tenga potencial de crecimiento, que ya tenga un track record, que ya tengas un camino andado que pueda mostrar que puedes seguir creciendo y, lo más importante, tienes que tener una evaluación justa o defendible. Creo que eso es súper importante porque si no, te vamos a hacer pedacitos. ¿Qué se necesita para tener un emprendimiento al tanque? ¿Cuáles son esas 3 cosas que sí o sí tiene que tener un proyecto para que tú elijas invertir en él? Uno, que el emprendedor conozca el problema que está tratando de resolver. 2, que entienda bien, que sea un negocio que tenga sentido financieramente, como para meter negocio y hacer un retorno. Y 3, que este emprendedor esté totalmente comprometido, no de medio tiempo, no como on the side, sino que verdaderamente sea su vida entera hacer este proyecto realidad. Pero a mí me gustan los proyectos de corte tecnológico, que sean altamente escalables y que resuelvan una problemática real y que sea de un mercado atractivo en términos de tamaño. ¿Qué se necesita para traer un emprendimiento al tanque? ¿Cuáles son esas 3 cosas que sí o sí debe tener un proyecto para invertir en él? La primera que siempre todos comentamos, todos los Sharks, es que tengan muy claras sus finanzas, que aunque no sea la parte financiera de su empresa, las tienen que saber manejar siempre, sus números, y que tengan muy claras esas preguntas que les vamos a hacer que tienen que ver con finanzas, ¿no? 2, que nos demuestren que es un producto o un proyecto o un servicio escalable y que resuelve un problema o algo que está sufriendo o padeciendo una comunidad que también, la tercera cosa sería que tenga un mercado grande. Entonces, que le veamos una posibilidad de escalarse, una posibilidad de que tenga un buen mercado, y por último agregaría que también se pueda producir de una manera sencilla, fácil, económica para poderlo vender, ¿no? Primero, obviamente, que conozcan su negocio a la perfección, es decir, sus números, y que sea algo, obviamente, que les apasione, que lo vean a largo plazo, porque muchas veces pasa que hoy tienes una idea y luego en 10 años ya no te apasiona lo mismo. Entonces tienes que ponerte esa meta como que de cómo te ves tú en los próximos 10 años o más tiempo, que obviamente se va a convertir en el proyecto de tu vida. El 2 también sería mucho el tener esa empatía con el emprendedor, porque al final de cuentas te estás convirtiendo en su socio. Entonces vas a trabajar mucho tiempo con él, vas a pasar mucho tiempo y tienes que tener esa buena empatía y esa buena relación, porque si no, no va a funcionar para nada. Y la tercera, pues obviamente que sea un negocio escalable. ¿Cuál es el peor consejo sobre emprendimiento que has escuchado? El peor consejo sobre emprendimiento: si te choca ser empleado, vuélvete emprendedor, porque básicamente lo que estás haciendo es cambiar una jornada de 8 a 10 horas por una jornada de 24 horas. Total. Tú puedes solo. Híjole, el peor consejo de emprendimiento que he escuchado, que te avientes a hacer las cosas sin tener el conocimiento. Sin planeación. El peor consejo sobre emprendimiento que he escuchado. Ándale. Pues yo creo que a lo mejor sería que el emprendimiento es para todos. Y yo creo que no. O sea, como el eso de que se venden, todo el mundo emprenda. No estoy tan de acuerdo. El peor consejo de emprendimiento que he escuchado es que yo voy a ser mi propia jefa, que voy a ser dueña de mi tiempo, que no le tengo que dar cuentas a nadie. Esos 3, o sea, ya con eso es una mentira. Yo creo que la gente que piensa que emprender es una forma fácil de ganar dinero. Al final de cuentas hay muchas formas de ganar dinero. El emprender no es fácil. Entonces, si buscas un dinero fácil, pues no buscas así, porque vas a frustrarte y va a ser súper difícil. Entonces, yo creo que eso es la que escucho a veces, la gente que piensa que es así dinero fácil, y realmente como llegas a trabajar mucho más y demora mucho, toca tener mucha persistencia y toca tener longevidad en el negocio, porque pues
no viene así de rápido. El peor consejo sobre emprendimiento es que es un camino fácil y que todo el mundo lo va a lograr. O sea, creo que solo por estadísticas y solo por los números y lo que vemos muchos emprendedores y emprendedoras fracasan, ¿no? A la primera no se logra. Y entonces, digamos que lo que yo les diría es que tienen que realmente aguantar los trancazos y poder ser resiliente y poder levantarte cuando no funciona, ¿no? Creo que sí, emprender es complicado, pero pues de todo se aprende. Y entonces a lo mejor a la primera no te va bien, pero si sigues aprendiendo, si sigues entendiendo a tu consumidor, lo puedes hacer. Mucha gente, por ejemplo, y que vemos en Shark Tank, y nos pasó la temporada pasada, de ese sí puedo hablar, pero vinieron unos chavos con un robot. No sé si ese lo viste, pero vinieron con un robot, iban a presentar un robot que era buenísimo para identificar quién tenía o no cubrebocas en una fábrica, y entonces podía llamarle la atención a la gente para decir, esta persona no tiene cubrebocas, se lo tiene que poner, ¿no? Y estaban convencidos, le habían metido mucha lana, mucho trabajo a desarrollar el robot, pero en realidad la primera pregunta que les hice es, ¿qué problema está solucionando tu robot? Y a muchas veces a los emprendedores se les olvida voltear a ver qué problema realmente está solucionando. Hay una teoría de un profesor de Harvard que se llama The Jobs to be Done, y es realmente qué trabajo hace tu producto para el mercado. Y en realidad aquí, el trabajo que hacía el robot lo podía hacer una persona, mucho más barato, y realmente no solucionaba nada, pero ellos estaban necios y sabían que el robot era la mejor opción y le seguían invirtiendo, sin pararse a pensar realmente qué está solucionando. Y no enamorarte de tu proyecto y seguirle metiendo, porque pues eso es lo que ya estás haciendo y quieres hacer, y quieres lograr encontrarle usos a tu robot nada más porque quieres sacarlo al mercado, cuando realmente pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, muchas veces también eso, o sea, seguir con una idea y estar apasionado por tu proyecto, y te dicen, no, aunque te fracases, tú síguele, vas a poder, con perseverancia ya vas a poder. No, te tienes que parar a pensar, ¿realmente estoy solucionando un problema allá afuera o no? Wow. ¿Cuál es el mejor libro sobre negocios que has leído? Es que bueno, yo estoy en la industria de la hospitalidad, me encanta el servicio al cliente, me encanta servir a la gente, y para mí el mejor libro se llama Uncommon Service, de Frances Frey. Es una profesora de Harvard que aparte es gay, es lesbiana, entonces me encanta promover a la comunidad, y es un libro que te enseña cómo diseñar tu producto o servicio escuchando las necesidades del cliente y varias cosas, pero se los recomiendo muchísimo. Es mi Biblia de negocios, lo tengo siempre conmigo, lo regalo a todos, a todos los que veo, y de verdad es un libro que me ha enseñado muchísimo. El mejor libro, yo creo que los de Maxwell sobre liderazgo son los que más me han ayudado. Los libros que leo muchas veces son muy puntuales en el sector donde opero, que es Venture Capital. Okay. Y hay un libro que me gusta, se llama The Hard Thing About Hard Things. Y de hecho fue tan impactante en mi vida que me hizo querer escribir mi propio libro. Entonces escribí un libro, estaba muy inspirado en ese libro, y habla mucho de pues, las cosas duras que encontramos, ¿no? Es súper difícil ser emprendedor, entonces es muy táctica el negocio, y habla y muestra que el escritor sabe mucho qué es emprender. Sobre negocios, el Innovator's Dilemma de Clayton Christensen. El mejor libro sobre negocios que he leído. Aunque no es tan enfocado en negocios, pero es un libro que me encanta, que se llama Esencialismo, y es un libro que te ayuda en muchísimos los negocios, pero también en tu vida personal o en cualquier proyecto que tengas, para que te enfoques y seas súper esencialista y digas, a ver, esto es lo que quiero conseguir, y no voy a tomar ningún proyecto o no voy a involucrar en nada, aunque me apasione, que no tenga que ver con eso que quiero conseguir. Porque tenemos ciertas horas del día y cierta energía y ciertas capacidades, y si las divides entre demasiadas cosas, les das como un cachito muy chiquito cada una. Y en cambio, si eres súper esencialista y dices, a eso voy, como que tu flecha es súper larga y ya tienes un alcance mayor. Me encanta, yo también lo leí. Ah, qué bien, me encanta. De Greg McKeown. Hay uno que me gusta de Warren Buffett, me lo leí hace como 2 años. 10 Golden Rules for Success, Ok. de Warren Buffett. ¿Qué se necesita para llegar a ser un Shark? ¿Qué se necesita? La verdad no sé.
¿Eh? No, yo creo que se necesita mucho compromiso. O sea, es realmente, primero que nada, que tengas una trayectoria exitosa. Segundo, que obviamente tengas la disposición de tiempo, porque realmente, pues, la verdad, yo en lo personal manejo una agenda muy apretada, pero siempre hay que darte ese espacio. Obviamente, si te comprometes a entrar en un negocio, tienes que estar ahí hombro a hombro con la persona que te asociaste. Entonces, creo que esos son unos puntos básicos. Además, también la responsabilidad, ¿no? Que de estar ahí en la tele, decir un mal consejo o algo, puede ser que alguien lo tome. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y yo creo que prácticamente eso. Yo creo que se necesita experiencia, se necesita mucha curiosidad, se necesita estar abierto y consciente de que no lo sabes todo. Yo creo que para llegar a ser un Shark se necesitan muchas cosas. Uno, una seguridad en ti, porque es un gran privilegio y un honor el estar sentado en una silla como estás. Haber tenido y haber demostrado que tienes la capacidad de emprender, la capacidad de crecer un negocio, la capacidad de mentorear, porque es mucho de mentorear, que te gustan los números, un gran amor por el emprendedurismo, en México en nuestro caso, un gran amor por apoyar a los chavos. Creo que eso es indispensable y un buen ojo y un buen olfato para saber distinguir los buenos proyectos. Se necesita tomar riesgos, poder tomar riesgos, no tenerle miedo al fracaso, a perder tu dinero. Se necesita lana, tienes que poner ahí, tener la cartera lista para invertir, porque pues si no, realmente no tiene sentido. Y se necesita tener una alta tolerancia al riesgo para invertirle a los negocios que vienen y arriesgar con ellos. Y también poder tener el tiempo de mentorear a los emprendedores para apoyarlos en su camino al éxito. Wow. Tener una pasión por ayudar a los demás, tener una historia de éxito y tener buen ojo para los negocios. Pues yo creo que mirando la calidad de los otros Sharks, pues todos agregamos algo interesante al show, conocimiento diferente. Entonces, si fuera una cosa particular primero tienes que tener dinero también, porque Eso había pensado yo al sin lana, principio. pues ¿Para qué? ya no hay inversión. Pero al lado de eso, yo creo que un inversionista exitoso realmente le importa el éxito de los demás. Y no solamente el dinero, obviamente hace una parte importante, pero yo creo que la mentalidad de ver otras personas crecer es algo súper importante. Hay una analogía de cangrejos tratando de salir de una cubeta, un balde, y pues si tienes esa mentalidad de arrastrar otro cangrejo, nadie sale del balde. Entonces, tienes que tener una mentalidad de todos crecen juntos y así crecemos los negocios y ganamos todos. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista, pero que a ti te encantaría compartir la respuesta? ¿Sabe? No me preguntaron cómo llegué a México. ¿Cómo llegaste a México? Siendo gringo, como se denota que... Mira, hace 20 años tuve un viaje increíble donde salí de California, manejando mi carro con un amigo, explorando, conociendo todo México, desde Matamoros hasta Chiapas, 16 estados diferentes. Yo creo que podría decir que amor de primera vista a México. Cuando llegué a México, la comida, la cultura, las playas increíbles, la gente. Entonces me hice la promesa que iba a volver algún momento. Entonces, mucha suerte de ese momento sea en Shark Tank México. Ay, wow, muchísimas gracias por compartir. Me han hecho muchas preguntas, entonces ya no sé. ¿Algo que te gustaría compartir? Algo con lo que no podría vivir. Lo Ok. que sin eso no podría vivir. ¿Nos lo compartes? Sí, el limón. Me encanta. No puedo vivir sin limón, lo tengo que llevar a todos lados. Se lo echo todo lo que pueda, pero bueno, así. Muchísimas gracias, Ale. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista que a ti te encantaría responder? Me han hecho tantas preguntas, híjole, que a mí me encantaría responder. Ya me la han hecho, pero no me la han hecho mucho. ¿Qué hay detrás de una mujer empresaria? O sabes, la ¿Nos la mujer, puedes responder? la madre, la esposa. Esa parte como que cuando hablamos de empresaria, cuando hablamos de negocios, nos enfocamos mucho en esa parte y dejamos de lado que también somos madres, que somos mujeres, esposas, hijas. Y encontrar el balance, el equilibrio entre esas dos vidas es un gran reto. Adriana, en verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista y siempre has querido que te la hagas? Ajijo, no tengo idea. A ver, pregúntame más bien. No creo que tenga una así. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista y siempre has querido que te la pregunten? Que por qué no soy emprendedora. ¿Por qué no eres emprendedora? Porque creo que soy muy buena para llevar algo de 1 a 10, pero soy mala para llevar algo de 0 a 1.
Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista y siempre has querido responder? ¿A qué hora sales por el pan? No. La verdad es que creo que me preguntan muchas cosas y las que no las escupo yo solito, así que libro abierto. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por último, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho en una entrevista y siempre has querido que te pregunten? Ándale, qué buena. Pues a lo mejor, creo que nunca nadie me ha preguntado que si he tenido socios o si se me han acercado para asociarse conmigo o si he tenido inversión externa. Eso no me lo han preguntado. Como que me preguntan la historia de cómo lo hice, pero no así directo. Y entonces, bueno, ¿Nos me la encanta. podrías responder? Sí, claro, me encanta decir que no tengo socios, que nunca he recibido inversión externa y que fue un negocio que empecé ahorrando, hablando de finanzas personales para mujeres, siendo muy, muy ahorradora desde el inicio y siendo muy estratégica en donde reinvertía ese dinero y teniendo mucha paciencia porque los primeros años, pues obviamente no tenía ninguna utilidad, sino todo lo seguía reinvirtiendo y eso me permitió crecer como con mucha tranquilidad. En verdad, muchísimas gracias. Un placer. Encantadísima, encantada de estar aquí.